8:42, ¿cómo entender la polémica que se desató en el país, Valentina, luego de que el presidente Gustavo Petro le pidiera al entonces canciller Laura Sarabia eliminar el requisito del inglés para aquellos funcionarios que van a aspirar a ser embajadores? Esto, digamos que está a un paso de ser un hecho, porque ya hay un borrador de resolución. Que es el paso, digamos, último que se tiene para aprobar como tal este documento. Lo hace públicamente el presidente Gustavo Petro en uno de sus consejos de ministros televisado. Se lo pide la entonces canciller Sarabia, pero lo hace también para intentar defender un poco al ministro Armando Benedetti, porque para esa época se había tomado una decisión judicial sobre su nombramiento como embajador ante la FAO, donde el tribunal de Cundinamarca le dice que ese nombramiento no se cumplió, todos los requisitos que se necesitan para ser un representante diplomático, entre ellos que no se certificó el idioma inglés. Pues vamos a hablar de las reacciones, porque desde diferentes sectores están criticando esta decisión. Don Andrés Carmona, y ya en segundos tenemos invitado a Julián Silva, el presidente de Asodiplo, que es esa asociación. Sí, uno de los sindicatos exactamente, que representa a los funcionarios de la carrera diplomática. Y que ya le ha hecho bastantes reclamos al presidente Gustavo Petro. Bueno, don Andrés Carmona. La Cancillería publicó en el Sistema Único de Consulta Pública el borrador de la resolución con la que se pretende eliminar el requisito de inglés o cualquier otro idioma oficial de las Naciones Unidas para ser embajador extraordinario o plenipotenciario. Con esta decisión, la canciller encargada, Rosa Villavicencio, busca cumplir el pedido hecho por el presidente Gustavo Petro de que el hijo de un campesino pueda ser embajador, o en otras palabras, que a este cargo puedan llegar todo tipo de perfiles sin correr el riesgo de que sus nombramientos sean tumbados por el Consejo de Estado, como le pasó al hoy ministro del Interior Armando Benedetti cuando fue jefe de la misión diplomática en la FAO. Un reclamo que fue reiterado incluso en la última alocución del pasado martes. Para la representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán, esta medida es de celebrar, ya que es una forma de garantizar el acceso sin barreras al servicio diplomático. También es un mito que todas las negociaciones a nivel internacional con estados o en organismos internacionales se lleven a cabo en inglés. El español, por ejemplo, es la segunda lengua materna más hablada, y muchas de las negociaciones se realizan en idiomas maternos de las partes con apoyo de traducción simultánea, bien sea humana o incluso de inteligencia artificial. Sin embargo, esto no cayó bien en los funcionarios de la carrera diplomática, ex cancilleres y congresistas independientes de la Comisión Segunda. Julián Silva, presidente de Asodiplo. Si a un funcionario o a un aspirante que pretende ingresar a la carrera diplomática desde abajo, al cargo de tercer secretario de Relaciones Exteriores, se le exige un idioma extranjero, puede ser una violación al derecho de la igualdad el hecho de que a una persona que intenta ingresar a ese mismo servicio exterior no se le exija el idioma extranjero, máxime cuando estas personas van a ingresar por el rango más alto, la jerarquía más alta del servicio exterior, que es el cargo de embajador. El ex canciller Julio Londoño Paredes. Le puedo asegurar a usted que los funcionarios de la Cancillería colombiana no son de ninguna manera de élite ni nada de esas cosas. Son hijos de trabajadores, de agentes de policía, de personas de vigilancia. Hay de todas las clases sociales que se han esforzado tremendamente para poder haberse presentado a los concursos. El senador por el MIRA, Manuel Virgüez. Estamos de acuerdo que obviamente se fortalezca el personal de la carrera diplomática para sus efectos, que sea más inclusivo, que no sea tan cerrado, que lleguemos a una carrera diplomática de mérito, donde no se tenga en cuenta la clase social ni los apellidos, pero sin indudablemente otro idioma. Cabe recordar que actualmente se está tramitando el proyecto de ley 071 de 2024 en segundo debate en el Senado y que busca establecer el bilingüismo como requisito obligatorio para ser nombrado embajador o jefe de misión en representación del Estado colombiano cuando se trate de países donde el español no es lengua oficial. El idioma preferente será el inglés y se exigirá acreditar como mínimo un nivel B1 mediante certificado internacional dentro del primer año de gestión.
Andrés, gracias. 8:47 a.m. Julián Silva, presidente de Asodiplo, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. Valentina, yo recuerdo que cuando el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones en 2022, prometió más diplomáticos de carrera en las embajadas de Colombia en el mundo y menos políticos. Y menos favores políticos, regalando, digamos, las embajadas a amigos o a funcionarios o al primo de la persona que me ayudó en campaña, que era lo que lastimosamente hemos visto en anteriores gobiernos, que muchas veces estos embajadas o los consulados se convierten en eso, en una forma de pagar favores políticos. Señor Silva, esto que prometió el presidente Gustavo Petro se ha cumplido, y se lo pregunto entre otras cosas porque yo sé que uno de los requisitos para la carrera diplomática es hablar inglés. Bueno, muy buenas noches. Mil gracias por esta invitación, primero de todo, y un gran saludo a ustedes, a toda la audiencia. Digamos, la promesa de contar con más diplomáticos de carrera como jefes de misión diplomática se ha cumplido parcialmente. En este momento, nuestros cálculos indican que llevamos más o menos un 32-33% de los embajadores y de las personas que están a cargo de las misiones y embajadas en el exterior son funcionarios de carrera diplomática. La promesa puntual que hizo el presidente Gustavo Petro durante su campaña presidencial era que íbamos a llegar a un 50% al final de su mandato. Estamos nosotros todavía todavía es muy temprano para medir ese compromiso, en la medida en que el plazo que se puso a sí mismo fue agosto del 2026. Entonces, en ese momento podremos evaluar esa promesa puntual sobre los jefes de misión. En cuanto a la carrera diplomática en general, ha venido creciendo de una manera constante, no solamente con este gobierno, que también, digamos, para crédito del gobierno, ha continuado con esa política para ayudar a crecer los números de los funcionarios de carrera diplomática, sino que lleva varios gobiernos, aproximadamente unos 10 años, un poco más, en los cuales la carrera diplomática ha venido ensanchando sus bases. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más colombianos de más regiones del país pueden ingresar a la carrera diplomática, pueden hacer parte del servicio exterior colombiano vía concurso público, en el cual solamente tienen que acreditar un título profesional y deben tener un certificado de idioma extranjero B2, esto para poder ingresar desde la base de la carrera diplomática. Claro, entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la posición de ustedes desde Asodiplo ante el hecho de que usted mismo lo dice, hay un requisito para una segunda lengua o un segundo idioma, B2, para quienes hacen todo el trabajo de recorrer esta carrera diplomática, que no solamente no es fácil, sino que es una carrera larga? Hay que pasar por muchos puestos para poder llegar a ser embajador. Y mientras tanto, el presidente lo que hace es, a través de una resolución, rápidamente quitar este requisito para los embajadores, muchos de ellos que son políticos, que son cercanos y con los que al final terminamos en lo mismo de otros gobiernos, pagando favores. Sí, bueno, es desafortunada. Nosotros hemos expresado nuestra preocupación por el proyecto de resolución que se ha publicado el día de ayer, que propone eliminar el requisito particular del idioma extranjero, de presentar un certificado de idioma extranjero para quienes aspiran a ocupar el cargo de embajador de libre nombramiento y remoción. Con esto todos los embajadores son de libre nombramiento y remoción, pero nosotros tenemos un cuerpo diplomático que, que tiene personas que durante 25 años se forman, son calificadas, mejoran, se capacitan constantemente para cumplir con esas funciones, y después de 25 años de evaluaciones, de constantes cursos, de ascensos, llegan al rango de embajador, y son ellos quienes en este momento ocupan estas jefaturas, este 30% del cual hablaba al comienzo, de las jefaturas de misión. Lo que está planteando esta nueva resolución es que los embajadores que vienen
de fuera de la carrera diplomática y que son nombramientos discrecionales del presidente, no tienen que cumplir el requisito de presentar un certificado de idioma extranjero. Eso a nosotros nos plantea varios conflictos. El primero es que, como ustedes dijeron muy bien ahora, los funcionarios de carrera diplomática que aspiran a entrar por la base, por los rangos más bajos de carrera, deben tener un certificado de proficiencia de idioma extranjero. Tiene que ser un idioma de uso diplomático y eso está regulado por el decreto ley 274. Entonces, nosotros no nos explicamos por qué una persona que va a ingresar al mismo servicio exterior en un rango mucho más alto, porque el rango de embajador es el más alto de todos los que nosotros tenemos, no tiene por qué cumplir ni siquiera con este requisito mínimo, que es presentar un certificado. Y adicionalmente tengo que añadir en esto pues una pequeña anotación, y es que el manual de funciones no les exigía como a nosotros un certificado B2 según el marco común de lenguas europeas, un certificado B2 de lenguas extranjeras. Simplemente les exigía un certificado. Entonces, digamos, ya la exigencia era muy baja. Y ahora con esta eliminación que se ejecutaría a través del proyecto de resolución que se socializó ayer, sería absolutamente inexistente. La segunda consideración que nosotros tenemos es, nosotros no consideramos que el lenguaje, que la lengua extranjera sea un requisito accesorio. No es un capricho que se le pida a los agentes diplomáticos de Colombia en el exterior que manejen un idioma extranjero. Lo que nosotros estamos diciendo, y esto lo decimos con conocimiento de causa, porque hemos representado al país en distintas instancias bilaterales y multilaterales, es que el idioma extranjero es un requisito básico, es una habilidad base para poder llevar a cabo la representación del país de manera efectiva. Una persona que no tenga esa habilidad desarrollada, que no tenga la capacidad de comunicarse en un idioma extranjero, simplemente está anulada en los escenarios bilaterales y multilaterales, o por lo menos en una gran parte de ellos. Julián, uno de los argumentos de quienes defienden este plan del gobierno es que se podría asignar un traductor simultáneo incluso del mismo equipo de la embajada. Esto en el día a día, cuando ustedes están en todos los desarrollos de las relaciones bilaterales, de los trabajos diplomáticos, ¿sí funciona, no funciona? O como dices, de verdad se necesita que quien represente al país sí tenga ese conocimiento básico y no depender de otra persona. Imposible por varias razones. Lo primero es, se ha dicho que es que en las reuniones multilaterales, por ejemplo, hay traductores de oficio que siempre están pendientes de hacer la interpretación. Sí, en algunas reuniones, en las reuniones usualmente más grandes, pero en estas reuniones más grandes usualmente ya se llega con las cosas prenegociadas. Las negociaciones como tal usualmente se llevan en idioma extranjero. No hay traductores en las reuniones más pequeñas, ni siquiera en las que son exclusivamente para embajadores. En cuanto al hecho de que pueda traducir una persona del equipo de la embajada, tenemos que tener en cuenta que existen, si ustedes ven ese manual de funciones que está publicado en este momento, las funciones de los terceros secretarios, de los segundos secretarios, de los consejeros, perdón que se me va a caer esto, de los consejeros, de los funcionarios de rangos inferiores de carrera diplomática, son muy específicas también y no incluyen el asunto de la traducción. O sea, nosotros no somos traductores profesionales, nosotros no somos intérpretes profesionales, nosotros somos diplomáticos y, desarrollamos habilidades especiales en ese campo, no en el campo específico de la traducción. Sí, Julián, miremos... Sí. Sí. Y lo otro que, simplemente para completar muy rápidamente este asunto, se pueden contratar traductores e intérpretes, eso desde luego puede hacerse. Un traductor, 8 horas de traducción para una reunión bilateral en una ciudad como Nueva York cuesta alrededor de unos $1,000. 8 horas de traducción. Si adicionalmente se incluye un almuerzo de trabajo, por ejemplo, hay que contratar un traductor adicional
que podría estar costando alrededor de unos $750, porque pues los traductores tienen derecho también a su hora de almuerzo. Y si se pasan las 8 horas, cada hora más o menos se tasa unos $220 más o menos. Entonces, y estamos hablando de un solo día de traducción. Sí. En un solo día de traducción se pueden gastar aproximadamente unos $1,900, $2,000 para un solo traductor. Lo que nosotros decimos es contratarle traductor a un embajador es bastante costoso. No es una cosa, no es barato contratar traductores o intérpretes. Y pues digamos, hagamos la cuenta en pesos colombianos, ¿cuánto costaría eso? Claro. Entonces no nos parece que sea una solución práctica ni viable. Sí, Julián, en medio de esto, ¿ustedes consideran que esta decisión del presidente Gustavo Petro de flexibilizar este requisito tan importante es como si ya no le estuviera importando tanto la representación diplomática de nuestro país ante el mundo? Yo entiendo que el presidente Gustavo Petro quiere nombrar personas de confianza dentro del servicio exterior que lo representan. Eso no ha sido nuevo, eso es un tema que viene desde gobiernos anteriores. Lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Nosotros somos funcionarios, los embajadores de carrera, que en este momento hay 85 más o menos embajadores de carrera, ya digamos ejerciendo en ese rango. Los embajadores de carrera tienen 25 años de experiencia. Ya cuentan con el idioma extranjero, porque para ingresar a la carrera diplomática se requiere presentar un certificado de idiomas. ¿Eso qué quiere decir? Absolutamente todos los que estamos en la carrera diplomática en todas las categorías ya tenemos en nuestra hoja de vida un certificado de idiomas que da cuenta de que nosotros hablamos y escribimos correctamente al menos un idioma diplomático adicional al español. Uh-huh. Nosotros adicionalmente tenemos experiencias en misiones bilaterales, multilaterales, en misiones consulares. La experiencia de los diplomáticos de carrera es muy rica. Y adicionalmente, el hecho de que en este momento los exámenes de carrera diplomática para el ingreso se estén aplicando en todas las capitales del país, en todas las capitales departamentales, e incluso este año se hizo el primer examen de carrera diplomática en el exterior para permitir que los colombianos que no viven en el país pudieran también aspirar a ser parte del servicio exterior colombiano, ha permitido ampliar enormemente la diversidad del servicio exterior colombiano. Nuestro servicio exterior colombiano no es no es exclusivo de los colegios de clase alta de Bogotá, ni es exclusivo de las universidades caras de Bogotá. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, yo soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros tenemos hijos de secretarias, tenemos hijos de obreros, tenemos hijos como en mi caso particular, hijos de funcionarios públicos. Mi papá era funcionario de carrera administrativa y mi mamá tenía un jardín infantil. O sea, nosotros no somos parte de la oligarquía ni somos parte de una clase excluyente, somos producto de la clase media del país, pero con la particularidad de que hemos ingresado a un servicio muy especial. Lo entendemos también muy apetecido por muchas personas, políticos y no políticos, pero nosotros lo hemos hecho sin apelar a ningún tipo de contacto, ni conexión, ni amigo, ni absolutamente nada. El concurso de carrera diplomática es tan transparente como puede ser. Claro, pensaría uno que ese discurso de clases, de que solamente la clase alta es la que tiene acceso al inglés, pues está mandado a recoger en pleno siglo XXI. Los colegios públicos, en todas partes, digamos que la prioridad es que las personas aprendan inglés porque es el idioma universal y porque es la manera en la que se puede comunicar uno con el resto del planeta. Sí, a ver, y no solo eso, sino adicionalmente, pues digamos, no es ni siquiera necesario. Perdón. Pasó lo que pensábamos que iba a pasar eventualmente. Efectivamente pasó lo que tenía que pasar. No, nosotros no entendemos el ejercicio, el aprendizaje del inglés como un ejercicio de élites.
El aprendizaje en inglés hoy día es extendido, como ustedes lo dicen. En los colegios públicos se está empezando a pensar hay barreras, proyecto de bilingüismos. Hay barreras todavía, pero ya se está empezando a, abrir el país a esa idea de que es fundamental. Sí, nosotros reconocemos esas barreras, nosotros reconocemos esos obstáculos, pero pues no le corresponde realmente a la carrera diplomática el solucionarlos. Como te digo, nosotros tenemos 2 requisitos. Tenemos que llevar un diploma que certifique que somos profesionales en cualquier carrera. No es necesario ser internacionalista, no es necesario ser abogado. Nosotros tenemos médicos, tenemos ingenieros. Este año hay una persona que acaba de ingresar al concurso que es geóloga. Entonces, no se trata del tipo de diploma que se tenga, no se trata de la universidad de la que salgamos. Claro. Cualquier persona que tenga acceso a una universidad y pueda sacar su título profesional y tener ese requisito del inglés es completamente elegible para ser personal de carrera diplomática y consular. Desde luego nosotros sabemos, nosotros somos una élite en la medida en que nosotros pudimos acceder a la educación superior. Es cierto que hay que ampliar el acceso a la educación superior, pero pues el acceso a la educación superior es un asunto que es competencia del Ministerio de Educación Nacional. La ampliación de los programas de bilingüismo también, y son esfuerzos que se han venido dando en este gobierno y en gobiernos anteriores, que han permitido ampliar la base de las personas que pueden ingresar a una universidad. Pero de ahí a decir que solo la oligarquía o solo una aristocracia o solo una clase altísima bogotana puede ingresar a una universidad, ya hay un poco se estira un poco el argumento. Muy bien, son las 9:05 p.m. Julián, gracias por estos minutos con Recap Blue hablando sobre esto. Hay quienes dicen, incluso Valentina, que no se puede resolver este tema a través de una resolución porque esto necesitaría una reforma constitucional. Exactamente, que el presidente se está saltando un paso o que si se llegaría a aprobar la modificación, pues no tendría validez y se podría caer. Habrá que ver qué pasa. Julián Silva, presidente de Asodiplo, gracias por estar con nosotros esta noche de miércoles aquí en Recap Blue, hablando de todo este tema, la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro, al que le queda un año, literalmente, de quitar ese requisito de inglés para quienes van a ser nombrados en las embajadas de Colombia ante el mundo. Mil gracias.